Bueno, buenas tardes a todos. Este video corto es para retomar, reafirmar todo el tema que vimos de la construcción sostenible en la presentación pasada, el cual pues la idea acá es llevarles a ustedes el ejemplo más conciso de cómo se puede aplicar la construcción sostenible para nuestros proyectos y pues para nuestra vida profesional. Vamos a comenzar con los conceptos básicos de la presentación. Los temas que vamos a tratar son el concepto integral de qué es la construcción sostenible, los beneficios de la misma, por qué implementarla, por qué no está sucediendo, o sea, por qué no lo estamos implementando en este momento, estadísticas de proyectos certificados en el mundo, como para que veamos un ejemplo, pues cuáles son las certificaciones más conocidas aquí en Panamá, que son la LED y la EDGE, y por qué implementarlo en proyectos. Y terminamos con un módulo de cómo se aplicaría en un proyecto aquí para Panamá. Bueno, comenzando, la construcción sostenible se enfoca en todo lo que es las personas, su calidad de vida, lo cual genera un ecosistema acorde entre la afectación que nosotros hacemos, pues la afectación entre comillas al medio ambiente dentro de la construcción y minimizando el impacto que esto pueda generar dentro del medio ambiente. Esto quiere decir que si hablamos de construcción sostenible, estamos generando entornos prósperos y saludables que respeten el medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad. La idea es que nos metamos en la cabeza de que un proyecto, a pesar de que es un impacto negativo pues, al medio ambiente, como ya lo había dicho, este mismo puede ser un proyecto el cual sus propósitos o su forma de concebirse sea para que su impacto sea menor hacia el medio ambiente. Si hablamos también de construcción sostenible, pues tenemos varios ámbitos, el cual pues hablamos de eficiencia energética, eficiencia de agua, materiales de construcción, calidad en el ambiente, sostenibilidad, todo lo que es urbana y también interna y en el exterior pues de cada misma edificación. Es muy importante recalcar el concepto de que tenemos dos tipos de medidas en la construcción sostenible, del cual podemos aplicar. Las dos son medidas pasivas y medidas activas. Las medidas son las opciones que nosotros tenemos para aplicar a que nuestro proyecto sea un proyecto de construcción sostenible. Dentro de las medidas pasivas tenemos todo lo que nosotros podemos concebir dentro del diseño. Quiere decir que podemos ajustar todo lo que nosotros queramos dentro de los materiales, por ejemplo, de diseño, para que podamos tener un impacto mejor dentro del medio ambiente. Esto puede ser, por ejemplo, fuentes de control térmico, ventilaciones, reducciones energéticas, lo que hablamos ese día, por ejemplo, tener ventanería doble vidrio o ventanería que tenga el control solar para que, hablándolo en un idioma más común, para que el calor no caliente, no impacte tanto dentro de la unidad de vivienda o la unidad que estemos construyendo, y asimismo no se necesite tanta energía para que un aire acondicionado enfríe o vuelva fresco al apartamento. Entonces, entre más medidas de esas tomemos, más medidas pasivas tendremos para que el edificio tenga una construcción pues sostenible. Por otro lado, tenemos las medidas activas,
que las medidas activas son más que todo enfocadas a uso de sistemas mecánicos, eléctricos, las cuales le generen confort al, al proyecto. Esto, llamémoslo en un ejemplo sencillo, volvamos al ejemplo del aire acondicionado. El aire acondicionado es una medida activa que, digamos que si por ejemplo yo sobredimensiono un espacio y le pongo, y yo necesito un aire de por ejemplo 9000 BTU, pero le puedo poner uno de 4000 o de una especificación menor porque tengo otras medidas pasivas que tomé, como el ejemplo de la ventanería. En ese orden de ideas estaría afectando menos el medio ambiente, y pues tendría más medidas activas junto con las medidas pasivas, y en el conjunto de ellas dos me hacen una construcción sostenible. Ahora pasando, ya sabiendo más o menos cuál es el concepto de construcción sostenible, nos vamos ahora a por qué construcción sostenible. Realmente, pues si vemos el crecimiento económico, digamos que o poblacional del mundo, nos involucramos con cuatro ítems bien interesantes que todos nos competen, que son la economía, el cambio climático, el crecimiento poblacional y la urbanización. Entonces, esto va enfocado a que las edificaciones son responsables del 30% del consumo de la energía final global y el 28% de las emisiones de carbono en total del mundo, que pues son gases que le hacen mal al medio ambiente. También hay un dato que quiero darles, y es que la urbanización y el crecimiento poblacional de los ingresos está conduciendo a un boom de la construcción en los países en vías de desarrollo, como saben, lo cual hay una cifra importante, que la mayoría duplicará su entorno construido en los próximos 30-40 años. Quiere decir que vamos en un ritmo de crecimiento poblacional y de desarrollo bien importante, y pues que tenemos que tomar medidas, porque pues si no, pues el medio ambiente irá cada vez en retroceso. Siguiente, aquí hablamos en esta gráfica que están viendo que para el año 2060 se construirá lo equivalente a lo construido hasta el 2016. Quiere decir que en los próximos años vamos a construir todo lo que hemos construido hoy. Entonces imagínense todo el impacto y toda la responsabilidad que tenemos nosotros como constructores, consultores, para evitar que el impacto que les hablaba al principio del medio ambiente sea muy poco. Con eso lo que lograríamos es que el impacto sea mucho menos, y no lo hagamos como lo estamos haciendo ahorita, que simplemente nos olvidamos pues prácticamente del medio ambiente, y lo que hacemos es hacerle más daño de lo que ya hemos hecho, como saben. Si nosotros tomamos la opción del cambio, como lo ven en estas gráficas, nosotros ocupamos un sector importante del consumo de energía total. O sea que si hablamos de esta gráfica que fue tomada, tenemos que el 30% de la gran torta de la energía, estos fueron datos del 2015, lo está consumiendo la construcción, tanto residencial en su 80% y su no residencial en el 8%. Entonces, si nosotros tomamos medidas para que eso cambie, dentro del marco que podemos hacerlo, porque más adelante les voy a hablar del tema y es un tema que es posible, ayudaríamos en un 30% a que ese 30% mejore en afectación de energía. Entonces le estaríamos haciendo un gran respiro al medio ambiente,
en términos de nuestros proyectos, de nuestros entregables, que finalmente pues son los proyectos de construcción. Además de energía, que ya les comenté, también consumimos agua. Este otro tema pues es muy importante. Dice que el consumo global del agua ha crecido más del doble de la tasa de crecimiento poblacional en el último siglo. Países en vía de desarrollo, un incremento adicional del 50% hacia el 2025. Y hacia el 2025, 1.800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez de agua absoluta. Y 2/3 de la población mundial podrían vivir bajo condiciones de estrés hídrico. Bueno, estos datos fueron tomados de onwater.org. Aquí ven la referencia. Entonces, si nomás lo vemos, aunque son muchos más ámbitos, como lo vimos al principio, si nomás lo vemos como energía y como agua, nos damos cuenta de que es un interés crítico pensar en construcción sostenible, pensar en cómo vivir en un ambiente donde la construcción y su impacto sea mucho menor al que estamos generando al día de hoy. Bueno, acá hay otros datos de construcción sostenible, de por qué se están tomando y por qué hay tendencias a hacerlo. Aquí hablamos de que la cultura corporativa de los desarrolladores o promotores aumentó en unos porcentajes importantes aquí en Brasil, en Colombia, más o menos un 25% en promedio global. Las nuevas regulaciones ambientales, 33% de aceptación o de medidas tomadas, bajos costos de operación en inmuebles, que eso lo vamos a hablar más adelante dentro de las ventajas de la construcción sostenible. Más o menos esto está dando un 23% de ahorro. Mejorar las prácticas tradicionales de la industria de la construcción, un 15%, y incremento en la demanda de desarrollos inmobiliarios sostenibles por parte de clientes informados. Quiere decir que si un cliente me compra hoy un apartamento o lo que sea, una unidad de vivienda o de oficina o la unidad que yo estoy promoviendo, lo que quiere decir es que esta persona va a llamar más personas y se va a crear una cadena de que en el mercado se va a volver una tendencia de la demanda de desarrollos inmobiliarios. Pasamos ahora de por qué, el otro tema, por qué no está sucediendo la construcción sostenible pues, a lo largo de estos tiempos y a lo largo pues, de la historia, que los proyectos pues, que hemos evidenciado no se evidencia como una gran, digamos que un gran hito digamos, dentro de la factibilidad, dentro de los análisis financieros iniciales del proyecto. Nunca se habla de construcción sostenible porque digamos que la teoría es que está lejos, lo ve uno de caro, digamos, llamémoslo así. Entonces en esta gráfica que le llamo el ciclo de la culpa, más adelante pues les voy a dar de dónde sacamos toda esta información. Comenzamos en un ciclo de que, por ejemplo, los propietarios o los posibles compradores dicen que nos gustaría ahorrar luz y agua, pero no hay viviendas eficientes. Entonces ya se crea un problema que no encuentran en el mercado viviendas eficientes. Por el otro lado, los constructores podemos construir viviendas eficientes, pero los desarrolladores no los piden. O sea, por supuesto, un desarrollador o un promotor lo que tenga en sus planos o dentro de su concepción es lo que el constructor va a construir. El constructor no va a hacer otra cosa más que pues, lo que esté plasmado en los planos, y si el desarrollador
no incluye esto dentro de su plan de proyecto, pues el constructor por supuesto no se va a ir a pérdidas. Por lo tanto, los desarrolladores, que es el otro actor dentro del ciclo de la culpa que llamo, dice, pediríamos proyectos más eficientes, pero los inversionistas no los financian. Eso es otra problemática también que más adelante vamos a hablar, y la idea es que creemos una cultura dentro de los promotores para que las construcciones verdes se hagan. Entonces, con este orden de ideas, habían, que es el otro actor del ciclo de la culpa, que es los inversionistas o los bancos, pues, dirían, financiaríamos edificaciones más eficientes, pero no hay demanda. Entonces se vuelve un ciclo de la culpa cíclico, valga la redundancia, porque nadie toma cartas en el asunto y a la final nadie hace nada. Lo cual no saben muchas empresas, que muchas de las opciones de diseño sostenible son accesibles, rentables, pero no se eligen debido a intereses pues, divergentes que no aplican. Y por otro lado hay una percepción, digamos que un tabú, por decirlo así, que todo el tema verde vale mucho, está caro, no está todavía inventado. Entonces digamos que en cuanto a promotor y constructor lo ven como, o lo vemos pues como un sobrecosto al proyecto que a la final generará dolores de cabeza y no generará pues valor al mercado. Pues ese es digamos que el mayor problema, sin saber que pues obviamente todo ese tema energético, todo el tema de ahorros, de impactos al ambiente, ya hay tecnologías muy buenas y a un muy buen costo. Entonces lo que hay que hacer es tomar la decisión y comentarlo y implementarlo en los proyectos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la construcción como modelo de negocio. Hay unos porcentajes aquí tomados donde dicen que el porcentaje de reducción de los costos de operación de edificaciones nuevas en el primer año está en un promedio del 10% de ahorro. Quiere decir que todos los costos del PH de las administraciones se van a reducir en un 10%, pues por diversos métodos tomados en la construcción sostenible, por ejemplo paneles solares, por ejemplo sistemas de recirculación de agua, de recolección de aguas lluvias, bueno, una serie de cosas que se pueden implementar. También un porcentaje de reducción en los costos de operación de las nuevas edificaciones en 5 años. Quiere decir que es de ese 10% que pasa el primer año, después pasa un promedio en estos países de los cuales se le hicieron las estadísticas, un promedio de 20%, o sea, se dobla a los 5 años. Entonces eso ya comienza a ser interesante para los posibles compradores, porque pues si yo me voy a ahorrar el 20%, el 10% en el primer año en mi costo de administración o de mantenimiento, y en los próximos 5 años un 20%, pues eso ya comienza a ser un atractivo para los compradores. Aquí hay un tema importante para enfocado ya a los promotores, del cual habla de que más o menos, si yo quisiera implementar un sistema de construcción sostenible, estamos hablando de que los costos directos se verían aumentados si es para vivienda en un 2 o 3% más de un costo normal, y si es para oficinas entre un 5 y un 10%, con un retorno de inversión de 3 a 4 años, para un ejemplo de la certificación EDGE, que eso lo vamos a ver más adelante, que es la certificación EDGE.
Hablando de normatividad, tenemos que en el mundo existen varias normativas o estándares que miden la construcción sostenible en inmuebles. Pues tenemos la BREEAM, que es en Reino Unido, la SQA de Francia, y la EDGE y la LEED de Estados Unidos, que son esas en las cuales nos vamos a centrar en esta presentación porque son las más conocidas y pues estamos en América y es lo que más aplica acá. Para entrar ya en rigor en la certificación LEED, que por sus iniciales en inglés significa Leadership in Energy and Environment Design, que a la traducción sería liderazgo en diseño energético y medioambiental. Es la certificación que más detalle y más requerimientos tiene para ser certificada un proyecto, porque involucra muchos principios del medio ambiente. Por ejemplo, ubicación y transporte. ¿Qué tanta la ubicación respecto a las vías de transporte público o las vías de transporte en general se encuentra? Si está dentro de un sitio sustentable. El uso energético del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos. Esto tiene que ver todos los materiales dentro de la construcción. Calidad ambiental interior, es más que todo una medida pasiva para el tema de diseño. La innovación y la prioridad regional. Son 8 principios de los cuales son bien rigurosos, y para ser práctico yo lo veo más como para un proyecto institucional o un proyecto de oficinas, porque pues es una certificación que no es económica. Estamos hablando de que más o menos certificarse en LEED para una certificación, antes de ese tema, tenemos 4 niveles de certificación: platino, oro, plata, y el certificado pues normal. Y volviendo al tema anterior, el costo de certificado promedio para una certificación promedio entre esas 4 vale $1 por metro cuadrado construido. Entonces pues es un impacto importante, el cual pues es bien conocido que esto es más enfocado para las oficinas, para clientes, digamos, que requieren este tipo de certificación dentro de su estándar empresarial, y alguien que pueda pagar esto, porque esto, si yo lo voy a aplicar para un apartamento, tendría que aumentar el costo muchísimo, y realmente el cliente no valoraría, o se le haría un poco más caro a diferencia de otros proyectos, y no lo vería tan atractivo. Para lo cual seguimos con las certificaciones, que esta, para mi modo de pensar, es una certificación que sí aplica mucho y bastante para los proyectos de vivienda, porque es una certificación que es económica y que actúa en los principios más importantes, digamos que más grandes, que son la energía, el agua y pues todos los materiales. Con eso ya estamos ayudando en el medio ambiente, y tendríamos una certificación avalada pues por una entidad estadounidense, pues. Y pues para entrar un poquito más en detalle de lo que significa EDGE, la certificación EDGE, por sus siglas en inglés, es Excellence in Design for Greater Efficiency, excelencia en diseño para mayores eficiencias, el cual obviamente se puede aplicar para todos los tipos de uso de proyectos: residencial, oficinas, hospitales, comercio, educativos. Pero me voy a enfocar en el residencial, porque pues es nuestro target mayor, que es lo que
lo que aplicamos en los proyectos. Como les decía, los principios son tres, básicamente: la energía del agua y la energía incorporada en materiales, lo cual, si yo cumplo que estoy ahorrando, un ejemplo, si yo consumo en mi edificio hablemoslo en metros cúbicos, 1000 metros cúbicos al mes de agua, y si yo logro con un sistema que implemente, puede ser el más común, un sistema de recolección de aguas lluvias, si yo logro reducir el 20% de ese consumo de los 1000 metros cúbicos y lo paso a 800 metros cúbicos, ya paso el check del principio de agua de la certificación hecha. Adicionalmente, eso va para la consumo de energía. Si yo con un sistema de paneles solares reduzco al menos el 20% del consumo de energía, y un ejemplo, vuelvo y hablo de los 1000. Si mi edificio consumo 1000 kilovatios al mes, y si yo logro reducir 200 y consumo solo 800 con algún sistema de paneles solares, estoy pasando con el tema. Lo mismo para la energía incorporada en los materiales. Entonces, si vemos es una certificación que es amigable con las tareas, digamos que hasta con la construcción misma, porque más o menos estamos hablando de que un costo promedio para certificar un edificio es 25 centavos de dólar por metro cuadrado construido. Entonces es un costo más razonable y pues que va más enfocado a los proyectos residenciales, por lo que les decía, por ese mismo tema, porque no es tan costoso y sí podemos ayudar al medio ambiente. Y bueno, eso tendrá más como primera medida, y eso tendrá más impactos positivos, que tendremos clientes felices, y pues obviamente el tema mercadeo también se verá ayudado por estas medidas que implementemos en los proyectos. Olvidé decirles, por ejemplo, aquí las entidades que certifican EDGE, es la GBCE, Green Building Certification Institute, y el ThinkStep SGS. Son como las entidades que certifican estos temas aquí en Panamá. Adicionalmente, bueno, hablando ya un poquito de estadísticas, estamos hablando de que en Brasil ya hay 1453 proyectos. Esto es a corte de diciembre del 2019. En México 1154, Colombia 394, y adicionalmente pues ya hay unos proyectos registrados que están próximamente, donde México está liderando ahorita en 41 proyectos próximos, pues a fecha de 5 de diciembre de 2019. Estos proyectos, 41 más proyectos vienen para certificar. Entonces todo apunta que la construcción está tomando ese camino de la construcción sostenible, y no debemos hacernos el de la vista gorda, como decimos nosotros, y pues empaparnos del tema y implementarlo. Dentro de la normativa actual en Panamá existen 2 resoluciones y un ecoprotocolo que está siendo desarrollado. Existe la resolución 3142 del 17 de noviembre del 2016 y la resolución 3980 del 8 de octubre, el cual pues habla de unas medidas sostenibles de construcciones, pero pues a la práctica no se están aplicando mucho. Caso sí tenemos edificios construidos, ya tienen sello LEED a enero de 2019. Tenemos los dormitorios de la Ciudad del Saber, la MMG Tower, la Embajada de Estados Unidos, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa,
Global Business Terminal A, Plaza Real. Entonces pues vemos que localmente ya hay también unos proyectos ya certificados y pues que si vemos casi todos aplican para proyectos institucionales y proyectos LEED. Entonces lo que les decía, el LEED va más enfocado desde mi punto de vista a todos estos proyectos institucionales y de oficinas, pero no hay mucho hecho. Entonces sería bueno eh, hacerlo, volver una realidad la certificación Edge, que es la que más amigable, y les decía que se puede implementar fácilmente en los proyectos y no tiene ningún impacto eh, muy grande dentro de los costos. Seguiremos con el tema de cómo se implementa en un proyecto. Lo quise dividir en dos porque pues hay proyectos que lo ideal sería implementarlo desde su planeación o hay otra opción que es implementarlos en proyectos que ya estén en ejecución o bien sea terminados. Desde los proyectos en planeación, pues los aspectos a tener en cuenta serían la ubicación. Obviamente si yo ubico o compro un terreno donde la ubicación geográfica de su misma topografía y geografía del mismo lote me ayuden para que el clima sea un factor a favor mío, pues sería lo ideal. Aunque pues aquí en Panamá no tenemos muchos cambios de clima durante todo el territorio, entonces aquí este tema no es tan relevante porque pues tenemos el mismo clima. Ahí de pronto sería eh, de pronto escoger un proyecto que no le afecte tanto la energía solar durante todo el trayecto de día para que la acumulación de energía y la disipación de energía del mismo proyecto sea eficiente. Pero pues es un tema que se debería hacer, pero pues es un poquito complicado pues, debido a la disponibilidad y pues se limita mucho a la disponibilidad del terreno. Lo que siguiente que debemos hacer es qué queremos hacer, a qué vamos a apuntar, a Lead o a Edge, pues según el tipo de proyecto que vamos a ejecutar. Establecer una partida presupuestal dentro de la factibilidad del proyecto para que sea tenido en cuenta y no sea un sobrecosto más adelante. Adicionalmente, fuentes de financiamiento. Muchos bancos aquí en Panamá ya están tomando solicitudes de créditos verdes, entonces ir buscando qué banco sería el aliado o la persona que desembolsaría y apoyaría financieramente este proyecto verde. Luego de ello, ya pues con todas las variables tenidas y definidas, nos vamos a la parte de diseño, que pues es la parte que ya conocemos, que es la parte de arquitectura, ingeniería, planos MEP, bueno, todo el tema enfocado obviamente pues a la certificación que queramos tomar. Nos vamos por la Edge, sería una eficiencia en la energía y una eficiencia en el agua. Luego ya terminado, pues podemos tener una certificación preliminar Edge de diseño. Esto es una herramienta fuerte que me parece un punto bien importante para esta Edge, por ejemplo, porque nos da un certificado de que el proyecto que yo voy a construir alguna vez cuando termine, si yo lo construyo como están los diseños, va a tener una certificación Edge. Entonces es importante verlo desde ese punto de vista, porque si nos vamos ya que nuestro proyecto tiene unos impactos positivos en el medio ambiente, el siguiente paso es que vamos a tener unos impactos positivos en el mercado, porque vamos a comenzar a ver un proyecto verde, vamos a tomar la bandera y el liderazgo, por lo menos aquí en Panamá, de proyectos que sean amigables con el medio ambiente. Eso
eso atractiva, eso le atrae mucho a los clientes y será un pro más del proyecto que tenga este tipo de energías y este tipo de eficiencias. Luego pues va la ejecución del proyecto en base pues a los diseños certificados inicialmente y tendremos ya la certificación final que pues se traduce en lo que ya hemos visto. Primero, bajo impacto ambiental y tercero y segundo, clientes potenciales felices porque van a tener ahorros en sus facturas de mantenimiento y obviamente ellos también saben que de su proyecto y su casa es un proyecto sostenible que está ayudando al medio ambiente. Por otro lado, los proyectos que están en ejecución o terminados, pues evaluar la viabilidad y el porcentaje de ejecución. Si hay interés de certificarlo, porque pues si no, pues no es necesario o no valdría la pena, porque pues hay un tema de que hay que hacer unos ajustes en los diseños, modificaciones en los superficies de construcción, buscar fuentes de financiamiento y todo esto se encierra en el interés porque pues si el proyecto ya está próximo a finalizar, pues no valdría la pena si yo tengo los permisos ya aprobados y si eso me va a atrasar una serie de cosas, pues uno pone la balanza si vale la pena y pues si toma la decisión. Por eso lo puse dentro de interés. Y pues ya el resto, ya cuando esté permisado toda la construcción sostenible, es lo mismo que el caso pasado, fue buscar fuentes de financiamiento, mercadeo y ventas, ejecución y certificación final. Ya para ya darle recta final a la presentación, ¿por qué implementarlo en nuestros proyectos? Conclusiones. Primero porque pues lo hemos venido hablando a lo largo de toda la charla, es crear una conciencia ambiental y realmente meternos en la cabeza de que si seguimos al ritmo que vamos, va a ser muy difícil que el medio ambiente siga aguantando todos estos impactos negativos que bien o mal lo hacemos con los proyectos de construcción. Segundo, target de ventas, pues si tomamos este liderazgo, esta fuerza de cambio, eso va a ser bien tomado por los clientes y los clientes van a comenzar a pedir más proyectos verdes y eso se va a volver una tendencia y si se vuelve tendencia pues es una ganancia para todos. Además, liderazgo en el ámbito y diferenciación en el mercado, por supuesto. Eso va también enfocado a las ventas también y al mercadeo, porque si nos comparamos con un proyecto que no tiene nada verde, pues obviamente llevamos la delantera porque pues el medio ambiente es algo que nos involucra a todos. Reducción en costos operativos. Ya lo vimos, que todo este tema de reducción de costos dentro de los costos de mantenimiento es una realidad cuando hablamos de proyectos verdes. Entonces eso comienza a ser más atractivo también para los compradores y pues también para el promotor. Relaciones con bancos e inversionistas. Esto pues va más enfocado a que si nosotros lideramos proyectos verdes, mejoraría mucho la relación con los bancos inversionistas y estarían más interesados en invertir en proyectos verdes porque vuelvo al punto 1, es una conciencia ambiental de que nos involucra a todos. Y bueno, el último es una conclusión pues, que ya la he venido diciendo, que es el mejor confort para el cliente final. Ya también para finalizar, ¿por qué implementarlo también en nuestros proyectos? Porque hay unos beneficios financieros hay de los tres actores, constructores, compradores, bancos. Para los constructores podemos mejorar el precio de venta, acá hay unos porcentajes.
que en un promedio se mejoraría entre un 7%, 6% el precio de venta. Una venta más rápida quiere decir que para las proyecciones financieras de proyectos verdes se venden mucho más rápido que un proyecto normal o que no tengan nada de tema verde. Para los compradores tenemos que ya lo hemos venido hablando, servicios públicos más bajos, que es la factura de administración o de mantenimiento mensual. Y para los bancos, menor tasa de morosidad, porque si tú tienes un proyecto, eres dueño de un proyecto verde y te estás ahorrando un porcentaje en tu costo de mantenimiento, ese dinero lo puedes disponer para pagar tu letra mensual del proyecto que adquiriste, si lo adquiriste por un crédito. Entonces, eso generaría menor tasa de morosidad porque le da más flujo al comprador, pues para poder pagar su unidad. Adicionalmente hay un mayor valor de reventa. Si yo quiero revender el inmueble, está en alrededor de un 10%, o sea, si es más atractivo para un comprador que esté buscando una unidad usada, que también hay mercado para eso, que su proyecto o su edificio sea verde, pues. Entonces, no, ya con eso pues hemos finalizado. Espero pues esta charla se haya sido de su interés, y cualquier cosa, cualquier inquietud, pues con gusto me la pueden consultar y estar atento. Muchas gracias y un abrazo.